Hola, ¿qué tal? Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Giovanna Livier, para los que no me conocen me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre este punto que no nos deja soltar al abusador. Este punto en el cual uno regresa una y otra vez, que pareciera que vamos en círculo, o que si no estás con la misma persona, vuelves a recaer con otra persona narcisista. Y realmente la persona que pasa por este proceso, que yo pasé por este proceso, si no sana, va a seguir cayendo en este vínculo traumático. El día de hoy te voy a hablar sobre el vínculo traumático y sus características. Cuando nosotros buscamos seguridad y alivio en la misma persona que nos agrede o abusa. Esto es el vínculo traumático, cuando buscamos que esa persona nos vuelva a dar aliento de vida, aunque lo único que ha demostrado es que no nos ama y que realmente ha abusado de nosotros. Esto es un vínculo traumático. ¿Por qué resulta tan difícil abandonar a la persona narcisista? Bueno, este tipo de relaciones atrapan y son el tipo de relación donde realmente lo único que recibes es daño, abuso, mentiras, manipulación. Entonces, pero si te fijas, la mayoría de las personas, o más bien todas las personas que sufrimos en algún momento de nuestra vida abuso narcisista, mantenemos o queremos mantener la conexión y justificar los actos de la persona que abusó de nosotros. Entonces, nosotros no vamos directamente a juzgar a la persona narcisista, porque en realidad ni siquiera habíamos sabido en ese momento que estábamos dentro de una relación en la cual estábamos siendo abusados. Por eso no hay que juzgar a la víctima cuando decide regresar o cuando está dentro de esto, o decir, bueno, es que a esa persona le gusta que la maltraten, esa persona le gusta estar sufriendo. En realidad es una dinámica en la cual el cerebro de la víctima está conectado con la persona narcisista, se conecta con un vínculo traumático. Entonces realmente esa persona no está siendo regida por la razón del cerebro, ¿no? Entonces es evidente que nadie desea para sí mismo el maltrato, el abuso o el sufrimiento o la manipulación de una persona, pero el cerebro en realidad es complejo y los mecanismos que regulan el funcionamiento mental también lo son. Entonces, por esto hay muchas ocasiones en que se convierte en el principal enemigo de la víctima al abandonar este vínculo traumático, este vínculo tóxico, especialmente si no se comprende desde dónde está la raíz. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre la realidad que experimenta la víctima de narcisismo. Y en realidad el vínculo traumático es lo que no deja avanzar a esta persona. Las personas normalmente, pues las personas empáticas y las personas que queremos una relación sana, aprendemos a vincularnos con el otro. La persona narcisista no hay un vínculo por parte de esa persona. Entonces, nosotros como personas empáticas desde la infancia estamos buscando, a través de la interacción con los progenitores o los cuidadores principales, pues que nos proporcionen la atención, la seguridad, la responsividad necesaria para que nosotros podamos confiar y desarrollar esta sana autoestima con la que se supone que deberíamos de creer y vincularnos de forma sana e interdependiente. Pero cuando lo que es esta infancia, ¿no? Tú estás buscando la seguridad, pues en realidad en algunas ocasiones padre y madre no lo saben hacer, entonces esta dinámica se tuerce. Y la persona empática o la persona susceptible crece considerando que el abuso es natural y aprende a relacionarse desde el miedo, que es lo que nos pasa a todas las víctimas de narcisismo. Entonces creces bajo a lo mejor tal vez algún padre autoritario, humillación, abuso de poder. No puedes huir y no sabes poner límites físicos o emocionales, y lo que sucede es que cuando creces, pues en realidad empiezas una serie de mecanismos psicológicos en la cual tú empiezas a sobrellevar la situación con lo que tú supiste que era el amor. Y cuando vas creciendo, empiezas a crecer con esta ideología de que el amor es lo que se te enseñó desde la infancia. Entonces,
Normalmente este tipo de psicología pues no la saben los padres y mucho menos los padres de antes, que desafortunadamente también venían de padres en los cuales hubo abuso físico, psicológico, y así crecimos con esta vinculación traumática en la cual pues no sabemos defendernos ni sabemos qué es lo que realmente es bueno o malo, y es donde ahí la raíz de por qué muchas personas son narcisistas y otras personas vienen con traumas en la infancia y la persona tiende a repetir patrones en la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que sufrió en la infancia algún vínculo traumático? Pues hay un desequilibrio, una baja autoestima, una dependencia, y esto es lo que nos lleva a escoger parejas narcisistas o abusivas. El vínculo traumático es una dependencia que se genera entre dos personas en una relación caracterizada por el abuso, o sea, uno es un abusador y el otro es una persona dependiente, es el narcisista, y el desequilibrio y una sensación de intensa conexión, porque si te fijas, el narcisista también se vincula con nosotros, entonces se crea un apego emocional que evidentemente a la víctima le inflige el daño, y de ahí se generan una serie de mecanismos que perpetúan esta dinámica y impiden a la víctima salir de este abuso. Entonces, ¿por qué la víctima se mantiene en este abuso? ¿Por qué duramos tanto dentro de este tipo de relaciones? E incluso ya sabiendo que estamos siendo abusados, queremos seguir con la persona narcisista. Entonces, si yo me estoy haciendo esta pregunta o tú te estás haciendo esta pregunta, o por qué ya caíste muchas veces en este tipo de relaciones, ya sea que dependas económicamente, social o emocionalmente de esta persona, pues en realidad son los procesos orgánicos y cognitivos de la víctima los que realmente mantienen el vínculo traumático. No es una cosa que se genere porque a la víctima le gusta el maltrato. No, en realidad es algo cognitivo, es algo de aquí, del cerebro. Entonces, es el cuerpo y la mente de la víctima lo que no permite que la persona pueda salir del abuso, y influyen los siguientes elementos. El ciclo del abuso. En este tipo de relaciones se repite una dinámica que atrapa cada vez más a la víctima y la mantiene cautiva. Si te fijas, y como lo hemos comentado en otros videos, el narcisista llega creando una ilusión en la víctima, haciendo un love bombing en el cual esta persona llega y enamora a la otra, haciéndola sentir como si fuera algo muy especial. Entonces te crea, hace una creación de esa persona, de la víctima, ¿no? Como si fuera, como si tú te convirtieras en algo muy especial para él, como si tú hubieras sido algo que él nunca hubiera imaginado que llegaría a su vida. Entonces, este es un engaño que el narcisista cree en la víctima para crear esta vinculación entre los dos en el ciclo de abuso, y después empieza poco a poco a devaluarla, a maltratarla, a generar inseguridades, y es donde empieza el ciclo de violencia. Entonces, esto acumula tensión en la víctima, que después se proyecta en la agresión que tiene el narcisista y pasa de la luna de miel a la agresión, puede ser física, verbal o psicológica. Entonces, cuando la víctima reacciona ante algún acto de la pareja y quiere abandonar porque le parece que algo no es normal, entonces nuevamente la persona narcisista vuelve a generar ese vínculo en el cual viene, pide perdón, hace una reconciliación, hace promesas de cambio solo para dar inicio de nuevo a este ciclo que en poco tiempo volverá a lo mismo. Entonces, inclusive hay parejas de narcisista que lograron dejar la relación y después de 10 o 20 años regresan nuevamente y te vuelven a engañar con las mismas frases, las mismas palabras, y te pide perdón, pero tú olvidaste, porque la persona empática tiene eso, la persona empática perdona, olvida y vuelve a caer. Y el narcisista, que es manipulador para hacer este tipo de cosas, sabe que puede volver a convencer a la víctima. Entonces, pese a notar que este patrón se repite una y otra vez, la satisfacción que genera la reconciliación y el efecto de este refuerzo intermitente hace muy difícil que la persona llegue a tomar acción de decir ya no quiero más, ya no quiero más, porque además genera una emoción que dentro de la víctima es un estímulo, es como si fuera una droga. Entonces el verdugo actúa también como un salvador, y es quien causa también el malestar.
y a la vez proporciona alivio a la víctima. La víctima se siente aliviada cuando la persona narcisista regresa. Le genera, es como la adicción, le genera como si estás drogándote y te genera esa calma en el momento, pero luego empiezan los problemas otra vez, la devaluación, y es un sub y baja de emociones que evidentemente es un vínculo que la víctima no puede dejar porque en realidad es una droga, es lo que genera el estado de una droga. Entonces crea una gran confusión mental y un vínculo traumático cada vez más fuerte y más difícil de romper. Hay que ponernos en el lugar de las víctimas porque en realidad es muy difícil salir de esta distorsión cognitiva. La víctima tiene una serie de sesgos y distorsiones cognitivas en su cerebro que buscan dar sentido a todo lo que se está viviendo, al dolor, al caos que está viviendo en su mente, y principalmente interviene la disonancia cognitiva, que esta es la parte que no deja que la persona se suelte, se suelte, se suelte. Es una tensión psicológica que se genera debido al abuso sufrido y que termina en una serie de justificaciones. La víctima justifica al violentador. Entonces, la víctima racionalizamos en ese momento y justificamos y creemos, no, pero es que al principio sí me amaba, pero es que realmente no es tan malo, pero es que es el papá de mi hijo, no, pues es que él me pedía que nos casáramos, entonces realmente no abusó, a lo mejor yo fui la abusadora, a lo mejor porque yo tuve la culpa. Entonces nunca logramos estar en una misma línea de pensamientos y siempre está un altibajo, ¿no? Un día sí pienso que fue bueno, pero otro día me doy cuenta que también fue un abusador. Entonces la persona que cuenta desafortunadamente también con baja autoestima, que son la mayoría de víctimas de narcisismo, inseguridad y una gran necesidad de validación, pues lo que hacemos es que tendemos a menospreciar el sufrimiento en ese momento y no nos damos cuenta, ¿eh? Yo, de verdad, a mí, uno de los abusadores, de las personas con las que yo estuve, sociópata, me decía, pero hasta se reía y yo no lo entendía, o sea, cuando me decía eso, porque él me decía, Joanita, y hasta burlándose, ¿no? Con risa burlona me decía, tú toleras muchas cosas que yo te hago y yo no percibía que realmente él lo estaba diciendo desde una perspectiva diabólica y manipuladora, y yo decía, no, pues es que no eres una mala persona. Ya cuando abres los ojos te das cuenta y dices, wow, ¿por qué permití esto? ¿Por qué no me di cuenta a tiempo? Entonces realmente no te das cuenta porque hay un autoengaño en tu cerebro. Entonces esto se refuerza con la manipulación y el gaslighting que además hace la otra parte, ¿verdad? El narcisista. Y las promesas de cambio que hace continuamente. Entonces, además de esto, se vuelve una adicción biológica al vínculo. Más allá de todo lo que te acabo de decir, más allá de que si tú le crees las mentiras o no, lo cierto es que está descubierto psicológicamente hablando, la biología también juega en contra en cuanto al vínculo traumático. Y es que durante la relación que la persona está teniendo con un abusador desde la infancia, en muchas ocasiones el cerebro se acostumbra. O sea, súmale que si en la infancia tú viviste abuso tóxico, narcisista, manipulación, el cerebro se acostumbra a un cierto patrón de reacciones orgánicas. Entonces tú ya ves normal el maltrato. Hay gente que crece y ni siquiera se da cuenta que ha pasado por relaciones narcisistas porque lo ve normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sigue buscando ese mismo patrón de relaciones, esas mismas sensaciones que le generaba el trato de niño en la edad adulta, y esas son las conexiones con las que siempre va a conectar mientras no se dé cuenta que ha sido víctima de abuso y empiece a sanar. Hay muchas personas que me dicen, no, es que ya salí de la relación y ya traigo a otro. Y si no te diste el tiempo para sanar, desafortunadamente vas a volver a caer en el mismo vínculo. Necesitas sanar para poder entonces sí tener relaciones y conexiones nuevas. Entonces, principalmente la persona que vive una infancia que se caracterizó por el vínculo traumático, pues va a experimentar elevados niveles de estrés y por lo tanto, que es esto el cortisol, ¿no? De forma constante o repetitiva. La secreción de endorfinas que sobreviene a raíz de los episodios de agresión o estrés se va a tornar adictivo en la vida de esa persona. Entonces, esta es la raíz de las personas que normalmente caen en vínculos traumáticos o en relaciones narcisistas. Entonces, en el futuro, ya cuando somos adultos, esta persona va a buscar establecer relaciones con dinámicas similares que le van a permitir
obtener esas mismas reacciones que son dañinas, pero esa persona no se da cuenta porque es lo que le regula sus niveles hormonales, está acostumbrado a eso, entonces el cerebro se vuelve adicto a este vaivén emocional y hormonal, entonces abandonar la relación parece casi imposible. Evidentemente, si de niño viviste en una relación en la cual recibías gritos, pues de adulto lo más probable es que repitas la misma acción aunque no quieras, porque uno crece y dice, yo no quiero ser igual a mi mamá, yo no quiero ser igual a mi papá, yo voy a hacer la historia diferente, pero desafortunadamente si no pasamos por el proceso de sanación, lo que va a suceder es que vas a llegar adulto y vas a repetir la misma acción y hasta en ocasiones no te ha pasado que luego dices, me parezco tanto a mi mamá y yo no quería ser así, o viceversa, ¿no? Entonces repetimos los mismos patrones que traemos desde la infancia y es complicado superar la adicción a este tipo de, pues, de niveles de hormonales que crea el cerebro. Entonces, ¿cómo salir del vínculo traumático? Cuando la persona lleva a cabo una vinculación traumática es necesario la terapia psicológica. En definitiva, cuando una persona sufre una agresión o un abuso narcisista, lo normal que debe ser es que tiene que huir del perpetrador y busque apoyo en relaciones sanas, pero el cerebro de la víctima le va a decir que no lo haga y pues evidentemente va a ser un poco difícil, pero por eso es necesario el acompañamiento de una persona que sepa de estos temas y una persona que sepa, un psicólogo que sepa de estos temas, porque normalmente no todas las personas ni los psicólogos conocen del narcisismo. Entonces necesitas una persona que conozca el proceso de sanidad después de una relación narcisista. En el caso del vínculo traumático, la seguridad se busca en el perpetrador. O sea, la víctima en vez de buscar ayuda va a buscar ayuda en el mismo abusador, porque el apego lo obliga a eso. Entonces va a regresar con la persona que ejerce la violencia. Ante la tensión interna, por la incoherencia de estos pensamientos, la víctima racionaliza y justifica lo que ocurre. De hecho, acabo de ver un video donde acaban de meter a un hombre, creo que en Italia, porque golpeó en un video en vivo a su mujer. Pero la mujer, o sea, negó todo. Todo el mundo lo vimos, el trancazo que le metió en la cara, y la mujer dice que no, que estaban jugando. Entonces, realmente, pues este tipo de personas necesitan de alguien más que les haga ver el abuso y les ayude a salir de ahí, porque la víctima va a querer volver de forma adictiva con el abusador. Entonces hay que ayudarle a salir de eso. No es que le guste el maltrato, es que su cerebro le dice que necesita del abusador. Entonces, este es un patrón de vinculación y proviene ya desde la infancia y está profundamente arraigado. Si tú recibiste abuso en la infancia, pues evidentemente vas a repetirlo y posiblemente se repita por generaciones. Por eso es importante sanar, porque probablemente tú repitas este abuso o tu pareja con tus hijos. Entonces, realmente se necesita de un acompañamiento psicológico para lograr un cambio. Claro, como siempre hablo también agarrado de la mano de Dios, porque este es un tema, el día de hoy te estoy hablando del psicológico, pero también tenemos que trabajar lo espiritual, porque vuelvo a repetir, en el tema de psicología es para sanar las raíces, pero se necesita a Dios para poder sanar lo espiritual. Hay un trasfondo espiritual en todo esto que es movido por el diablo. Punto. O sea, no hay de otra, por el diablo, por el enemigo, por el maligno. Entonces, pero evidentemente yo tengo que trabajar también mis áreas emocionales. Entonces, no se trata solo de dejar la relación nociva, sino de sanar en uno mismo aquello que nos lleva a seguir vinculándonos con este tipo de personas. Cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a trabajar en nuestras emociones, empezamos a trabajar en nuestra área espiritual también, que es necesaria, en nuestra área física también, en cómo me cuido, en con quién me junto. Si es un trabajo arduo de muchas cosas que van de la mano, y cuando yo trabajo todas las áreas en mí, pues evidentemente voy a crear relaciones en las cuales no haya una vinculación por trauma, sino una vinculación sana, una vinculación en la cual yo pueda generar relaciones sanas, lindas, bonitas, y no necesariamente de pareja, de todo tipo. Voy a empezar a aprender a vincularme con gente que realmente me vaya a traer cosas sanas y buenas a mi vida, y no voy a seguir pues justificando el maltrato y el abuso, ni tampoco
juntarme con personas que realmente no me van a traer nada positivo a mi vida. Entonces, trabaja en tus emociones, trabaja en tu área espiritual, agárrate de la mano de Dios. Yo siempre te voy a invitar a que te agarres de la mano de Dios porque de la mano de Dios se pueden lograr muchas cosas que posiblemente no solamente en el área psicológica se puedan lograr, porque si no trabajamos de la mano de Dios, desafortunadamente podemos sanar ciertas características del abuso, pero no vamos a poder cortar de raíz, ni vamos a poder generar tampoco, pues, realmente una seguridad de quiénes somos en esta vida, porque para poder vivir una vida estable, tenemos que saber cuál es nuestro propósito de vida y por qué estamos aquí. Y el único que tiene nuestro propósito de vida en sus manos es Dios. Entonces, si no te has dado esa oportunidad, también date la oportunidad de entregarle tu vida a Dios para que Dios tome el control de tus emociones, de tu vida y yendo de la mano, porque no de un psicólogo. Espero que les haya gustado este video. Si necesitas coach o asesoría sobre el vínculo traumático o las relaciones narcisistas, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar en la cajita de los comentarios. Y si quieres pertenecer al grupo de oración de Sanando el Corazón, también escríbeme y con mucho gusto te agregamos. Te envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.